Vale. Vamos a hacer un repaso para el examen de psicología de la emoción, los 9 temas. Los tenemos aquí en unas 20 páginas, bueno, 26 páginas aprox. Vamos a empezar por el tema 1, con la introducción en la definición de la emoción. Definición de emoción. Proceso psicológico con función adaptativa, reintegración. Acordarse de que no es sinónimo de sentimiento, ya que el sentimiento es una experiencia subjetiva de la emoción. Entonces quedarse bien un poquillo con eso, con lo que es la definición de la emoción. Y con esa negativa de sinónimo con sentimiento. Luego, eso sería la introducción. Antecedentes filosóficos dentro de la psicología de la emoción. Tenemos el racionalismo, que decía que las emociones quedan sometidas a la capacidad de razonar con 2 categorías o características. Lo que es la emoción es inferior a la razón y que el hombre es libre. Tendríamos a Platón dentro de esta parte, tenemos a Platón y a Aristóteles. Platón, división de mente y alma en dominios cognitivos, apetitivo y afectivo, lo que es la trilogía básica de la mente. Y luego Aristóteles, con alma, con 2 dimensiones, racional e irracional, que forman una unidad. Luego tendríamos el mecanicismo, hedonismo y empirismo. Tendríamos a Hobbes, como la parte del hedonismo. Ya sabéis, el hedonismo, pues que las emociones están regidas básicamente pues, por la búsqueda de placer y la evitación de dolor, lo que es el hedonismo. Locke, el asociacionismo y el empirismo, que es que el aprendizaje tiene su base en la asociación de estímulos y estímulo-respuesta. Y Hume, del empirismo, donde la emoción pues, es entendida como la sensación que produce la agitación de los espíritus animales, como se decía, y puede ser plácidas o agitadas, lo que es una dimensión fisiológica y cognitiva. ¿Qué pasaría después de esto? Tendríamos el Renacimiento. Dentro del Renacimiento tendríamos a Descartes, como ya sabéis. El dualismo cartesiano, mente y cuerpo. La conducta humana y las emociones serían el resultado del alma racional, más los procesos irracionales del cuerpo, los espíritus animales. Los animales tienen conductas automáticas, carecen de alma. Estos serían los antecedentes filosóficos. ¿Qué pasaría luego cuando llegamos hasta Darwin? Que Darwin nos explica, con la evolución en su obra, El origen de las especies, se extrae que la emoción es una manifestación de la mente y que puesto que tanto animales como el hombre expresan emociones similares en situaciones similares, este hecho prueba la continuidad evolutiva de las expresiones emocionales. Extraeríamos 3 tipos de puntos interpretativos también de las expresiones emocionales. ¿Cuáles serían? Esto es importante acordarse. Esto ya solamente lo vamos a ir viendo por preguntas de exámenes y demás que ya tengo subidas por Patreon y preguntas de autoevaluación y demás, o por el método NIPE también de preguntas, de posibles preguntas de examen, pero más que nada guiaros por las preguntas de los exámenes anteriores. Para esta materia es bastante útil. Entonces, eso ya los tengo subiendo muchos y subidos, y no solamente de esta materia, sino de todas, básicamente. Entonces eso, esto está muy bien para repasar, lógicamente. A ver, va a los puntos clave y mucho de ellos va a ser de lo que van a preguntar, pero bueno, hacer como hacía yo antes de ir leyendo cada tema y demás cuando acabéis el libro, pero para repasar esto es muy muy bueno. Entonces quedaos un poquillo con eso, al menos para refrescar conocimiento que ya teníais previamente, es lo suyo. Vale, pues Darwin y la evolución, decíamos eso, el origen de las especies, y como vimos que tanto animales como el hombre tenían emociones similares, eso probaba cómo había una continuidad evolutiva de esas expresiones emocionales. Y entonces entendíamos 3 interpretaciones dentro de las expresiones emocionales. Y tenemos, en la primera parte, hábitos útiles asociados, que es la expresión emocional como función adaptativa. Como ha servido pues esta expresión emocional a una función adaptativa. Luego la antítesis, categorías expresivas morfológicamente opuestas. Y 3, acción directa del sistema nervioso, coordinación de lo anterior. Cambios fisiológicos. Las emociones son adaptativas, heredadas filogenéticamente, con bases expresivas y motoras propias, y son universales. Vale. Luego tendríamos los mecanismos fisiológicos, que estaba
Aquí, mecanismos fisiológicos. Activación. Componente motivacional que impulsa la conducta desde el interior. Es un proceso complejo que mueve al organismo. Están implicados otros sistemas. Entonces, esta activación como componente motivacional que impulsa la conducta desde el interior, se activa. Es un proceso complejo que mueve el organismo y están implicados otros sistemas. Importante esto, bastante además. Teoría de la especificidad de la activación de James y Lange. James dice: la emoción es un proceso en el que la experiencia afectiva primaria propicia el posterior proceso de toma de conciencia de la existencia de una emoción. Luego tendríamos 5 supuestos teóricos. Cada emoción tiene un patrón fisiológico específico. La activación fisiológica es condición necesaria para la respuesta emocional. La propiocepción de la activación fisiológica debe ser contingente con el episodio emocional. Elicitar patrones de activación característicos de una emoción reproduce lo mismo, experiencia emocional, la misma, vamos. Existe un patrón idiosincrásico propio de respuestas somatoviscerales emocionales. Tenemos la percepción, los cambios corporales y la emoción. Entonces quedaos un poquillo con estos supuestos teóricos. Un poco la teoría de especificidad de la activación de James y Lange. Y entender eso como James dice que la emoción es un proceso en el que la experiencia afectiva primaria propicia el posterior proceso de toma de conciencia de la existencia de una emoción. Luego tendríamos las teorías emergencionistas, en este caso de las emociones de Cannon y Barth, que es la crítica directa a la que acabamos de leer, la de James y Lange. La crítica a la teoría de James y Lange, para que nos entendamos. Entonces siempre van a preguntar por lo menos una cosa, tanto de James y Lange o de Cannon y Barth. Te pueden preguntar de más, lógicamente, pero bueno, es un poco, eso casi siempre va a estar por ahí. Teorías emergencistas de las emociones de Cannon y Barth. Las emociones anteceden a las conductas y los cambios corporales no son determinantes en la experiencia emocional. Los cambios corporales idénticos en distintas emociones preparan al organismo para actuar en situaciones de emergencia, lo que sería lucha y huida, como ya sabemos por psicobiología, del sistema simpático y parasimpático. Entonces, entender esto. Las teorías emergencistas de Cannon y Barth, que era la crítica al James y Lange, dicen que las emociones anteceden a las conductas y los cambios corporales no son determinantes en la experiencia emocional. Cannon habla del modelo neurofisiológico, la teoría de Cannon y Barth, que nos dice estímulo, percepción, activación talámica, sentimiento emocional y cambios corporales. Activación como proceso único, de Duffy, que vamos a ver otro. Activación. Cambios fisiológicos periféricos, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Concepto de activación periférica o arousal, muy importante esto. Única dimensión de activación del organismo. Para Duffy, la emoción sería aquellos estados en los que la activación es excepcionalmente alta, excitación, o baja, depresión agitada. Ley de Yerkes y Dodson. El mejor rendimiento se consigue con niveles medios de activación, forma de U invertida. Esto muy importante. La ley de Yerkes y Dodson. Quedaos bien con esto. También al ir viendo los exámenes pues me doy cuenta de lo que suelen repetir más. Entonces, por eso os lo digo. Ley de Yerkes y Dodson. El mejor rendimiento se consigue con niveles medios de activación. ¿Vale? Forma de U invertida, si ya lo sabéis. ¿Cuáles son las características comunes de la activación? Las características comunes son inespecificidad, que son no patrones específicos a determinadas emociones, de ahí inespecífico. Unidimensionalidad, grado de activación en función del grado de movilización energética. Y unidireccionalidad, o unidireccional, es la correlación entre lo que es la intensidad de la experiencia subjetiva e índices fisiológicos. Ahora, importante también, activación multidimensional, Eysenck y Gray. Eysenck establece dos sistemas de activación diferentes, aspectos energéticos de la conducta y aspectos directivos. Tenemos el sistema de activación fisiológico, emocional autonómico, que son estructuras límbicas del cerebro,
y el sistema de activación fisiológico cortical, que es el sistema activador reticular. Gray, ¿qué postula? Pues postula la existencia de 3 sistemas de activación, VAS, BIS y SLH. VAS, el sistema de aproximación conductual, activado por estímulos asociados al reforzamiento y al cese del castigo. Es un feedback positivo. Sistema de inhibición conductual, el BIS, activado por estímulos asociados al castigo, omisión o cese de refuerzo, y a los estímulos novedosos. Simplemente acordaos bien de los nombres de estos 3 sistemas de activación que postula Gray. Es bastante importante. Sistema de aproximación conductual, el VAS. Sistema de inhibición conductual, que es activado por estímulos asociados al castigo, a la omisión, cese de refuerzo, y a los estímulos novedosos. Y luego el sistema de lucha o huida, que responde básicamente a estímulos condicionados e incondicionados aversivos. Vale. Luego tendríamos la regulación de la activación. La homeostasis como mecanismo de regulación estático, que es mantener una constancia relativa en los estados fisiológicos, estabilización del medio interno como condición necesaria para el funcionamiento del organismo, y mantener cada parámetro del organismo en un nivel óptimo fijo. La homeostasis, como también la conoceréis doy por hecho que la mayoría de la gente da psicobiología porque es de primero, pero habrá gente que por lo que sea coge unas materias sueltas y coincide que no es psicobiología, entonces os lo digo por eso. Pero bueno, la homeostasis, como ya los que hayan dado psicobiología saben ya lo que es lo que ya hace nuestro organismo para mantener un equilibrio, una regulación. Entonces hay que entenderlo así: regulación de la activación, la homeostasis como mecanismo de regulación estático. Muy importante lo de estático. ¿Por qué? Porque luego hay una parte que es la de la alostasis, que es la dinámica. Entonces hay un estático y una dinámica. Entonces la homeostasis como mecanismo de regulación estático. Mantener una constancia relativa en los estados fisiológicos. Ya lo sacamos por homeostasis. Estabilización del medio interno como condición necesaria para el funcionamiento del organismo, lo mismo. Y mantener cada parámetro del organismo en un nivel óptimo fijo, lo mismo también. Básicamente, si entiendes el concepto de homeostasis, entiendes básicamente todo esto. El estrés, ojo aquí, proceso psicológico que se activa cuando percibe cambios y carece de tono afectivo. Cannon, dice en el sistema nervioso somático, prepara al organismo para soportar el estrés. La respuesta emocional al estrés es la secreción de cortisol, como también sabremos por psicobiología, que inhibe el hipocampo y excita la amígdala. El estrés, proceso psicológico que se activa cuando percibe cambios y carece de tono afectivo. La respuesta emocional al estrés es la secreción de cortisol, que inhibe hipocampo y excita amígdala, lo que previene consecuencias emocionales negativas. Seyle definió el estrés como síndrome general de adaptación. Hay una fase de alarma, que es la resistencia inicial, lo que es el choque, y la movilización, lo que es el contrachoque. Luego resistencia y agotamiento, que es coma y muerte. Ahora, ¿os acordáis que dijimos antes homeostasis como estático? Y después os dije que había otro dinámico, pues es la alostasis. La alostasis como mecanismo de regulación dinámico. ¿Ves la diferencia con eso bien? Predecir el nivel de activación necesario basándose en la anticipación de demandas del organismo, lo que es la regulación dinámica, como ya hemos visto. Básicamente es eso, es predecir el nivel de activación necesario basándose en la anticipación de lo que te está pidiendo el organismo. Sterling y Ayer inventaron el término alostasis, estabilidad a través del cambio como anticipación de demanda. Finalidad de la regulación fisiológica, supervivencia y reproducción. Vale. Luego en el punto 5 nos vamos a la definición de emoción. 11 categorías. Hay una pequeña mnemotecnia aquí, que si pones ACFDAM, como veis aquí la serie de letras, veis afectiva, cognitiva, estímulos solicitadores, fisiológica, empieza todo por la primera letra de esta serie de definiciones de emoción. ¿Veis? ACFDAM, R y M. Afectiva. Enfatiza los aspectos subjetivos o experienciales.
dentro de las categorías de la emoción afectiva. Enfatiza los aspectos subjetivos o experienciales. Cognitiva, aspectos perceptivos, de valoración situacional y de catalogación de emociones. Estímulos elicitadores, estimulación externa como desencadenante de emociones. Fisiológica, vinculación y dependencia de los procesos emocionales, la neurociencia. Emocional o expresiva, respuestas emocionales externamente observables. Disruptiva, emoción como proceso disruptivo. Adaptativa, papel organizador de las emociones, darwinismo. Multifactorial, multidimensionalidad del proceso emocional. Restrictiva, definición de emoción por contrastación y diferenciación. Motivacional, emociones como agente motivador de los procesos motivacionales. Escéptica, desacuerdo, para establecer una definición en el estudio de la emoción. Punto 6. Bueno, esto sería dentro de la definición de emociones, 11 categorías, lo que acabamos de ver ahora. Punto 6. Orientaciones en el estudio de la emoción. Orientación conductual. Hay dos conceptualizaciones dentro de la orientación conductual. Proceso emocional basado en el aprendizaje, base de las emociones, en las respuestas incondicionadas. Estudio de miedo y ansiedad. Conducta emocional. Entender bien esto. Conjunto de respuestas observables y fisiológicas que se pueden condicionar al igual que cualquier otra respuesta. Teoría de los dos factores de Maurer. La ansiedad es la forma condicionada de la reacción al dolor. Su función es motivar la conducta que tiende a evitar la repetición del estímulo incondicionado que produjo el dolor. Respuesta del miedo como resultado de un aprendizaje en dos estadios. Un estímulo condicionado de miedo se convierte en un estímulo discriminante de la respuesta de evitación. Neoconductismo. Se puede aprender respuestas automáticas por aprendizaje vicario. Y modelo de incubación de Eysenck explica la persistencia de respuestas fóbicas. Orientación. Entender esto como fuimos viendo esta parte, que es la orientación conductual. Vimos así un poco las teorías de Maurer, neoconductismo, todo esto. Pero es dentro de la orientación conductual. Ahora, habría una orientación biológica, que aquí ya entramos con Darwin y con James, que es la neurociencia afectiva, el enfoque multidisciplinar, la descomposición del proceso afectivo en elementos más simples para ser estudiados en términos neurales. Tendríamos cerebro y emoción. ¿Qué tenemos aquí? Cannon y Pápez. Cannon. Teoría sobre la existencia de centros específicos en el sistema nervioso central, responsables de la experiencia emocional. Pápez nos dice que 1. Canal de pensamiento sería el tálamo, neocórtex. Y el 2, el canal de sentimiento. Hay un canal de pensamiento y un canal de sentimiento dentro de Pápez. En el de pensamiento, tálamo, neocórtex. En el de sentimiento, tálamo, hipotálamo y corteza cingulada. ¿Vale? Circuito de Pápez. Flujo de información a través de un circuito de conexiones anatómicas que van desde el hipotálamo hasta la corteza cingulada y vuelven al hipotálamo. MacLean introdujo el concepto de sistema límbico, así como detalle también. Vale. Vamos a ir viendo ahora la amígdala, el córtex prefrontal, el córtex orbitofrontal y el córtex cingulado anterior. Entendernos un poquito. La amígdala. Estas partes son bastante importantes. No penséis simplemente que esto es típico de que te lo pregunte más en psicobiología o tal. No, te pueden preguntar igual por estas cosillas, lógicamente en referencia pues a la emoción y demás. Pues son muy muy importantes. Todo el papel de la amígdala y demás, ya lo iremos viendo. La amígdala, bueno, ya lo hemos visto en los otros vídeos que hemos ido grabando y leyendo por temas. Pero ya llegó un momento en que dije, bueno, va a ser mejor hacer un repaso, porque la lectura más tarde o más temprano todos la vamos haciendo. Sin embargo, el resumen ya nos sirve ya para pillar un poquillo lo que hemos dado. Entonces, la amígdala es importante ¿para qué? Para la adquisición del miedo condicionado, evaluación afectiva de estímulos relacionados con la amenaza y peligro, asociaciones entre estímulos dotados de contenido afectivo, que es la memoria implícita. Por ella podemos reaccionar afectivamente a un estímulo sin saber explicar el porqué. El condicionamiento del miedo en ratas son lesiones en la amígdala, ya que bloquean la respuesta del animal, tanto al estímulo condicionado, el tono, como al contexto.
en el que se produce el condicionamiento. Entonces es básicamente eso, entender un poquillo la amígdala, esa adquisición de miedo condicionado, etc. Y el tema más que nada de las amenazas, del peligro. Córtex prefrontal. Parte más anterior de la corteza cerebral. Bueno, ya lo sabréis también por psicobiología y demás. Comprende 3 áreas: dorsolateral, orbitofrontal y ventromedial. Las dos últimas, orbitofrontal y en este caso orbitofrontal y ventromedial, están implicadas en el procesamiento emocional, por lo cual eso es algo bastante importante en típica pregunta además. Tenemos 3 áreas dentro de lo que sería el córtex prefrontal, pero las que están implicadas en el procesamiento emocional, que es básicamente de lo que va este tema y este libro, son la orbitofrontal y ventromedial. ¿Vale? Ahora, córtex orbitofrontal. Control emocional inhibitorio, permitiendo el cambio de conducta en función del significado emocional de los estímulos. Córtex cingulado anterior. Involucrada en la expresión de la emoción y su experiencia consciente. Distinción entre lo que es la sección afectiva y la cognitiva. ¿Cuáles son? La afectiva, activación del sistema nervioso autónomo, recepción de información con consecuencias relevantes emocionalmente. Luego, cognitiva, selección de respuestas ante tareas que resultan ambiguas. Vale. Orientación cognitiva. Motivación, expectativas y metas. Las emociones son desencadenadas por un tipo especial de actividad cognitiva, cuya función es evaluar los acontecimientos externos en términos de su relevancia personal. Interpretación cognitiva y arousal fisiológico. La emoción se produce tras la percepción subjetiva de la activación fisiológica en respuesta a un estímulo. Marañón. Teorías basadas en la interacción entre la actividad fisiológica y los procesos cognitivos. Para que la emoción se produzca es necesario valorar el estado de activación y el contexto en que se produce. Shatter y Singer, teoría bifactorial de la emoción. La activación fisiológica es necesaria para que se produzca una emoción, pero la percepción de la activación no es suficiente. Mandler, teoría de la evaluación-discrepancia. Discrepancia entre pensamiento y acción ante un conflicto. Activa el sistema nervioso autónomo y determina que sin evaluación no hay emoción. Entonces, tener un poquillo dentro de la orientación cognitiva, de esta motivación, expectativas y metas que estábamos mirando, hay una interpretación cognitiva y un arousal fisiológico. Y recordar un poco cómo esa emoción se produce tras la percepción subjetiva de la activación fisiológica en respuesta a un estímulo. Que estamos mirando la interpretación cognitiva y arousal fisiológico. Y dentro de eso, pues Marañón, Shatter y Singer y Mandler. Y entender esas teorías que tiene. Marañón, teoría basada en la interacción entre lo que es la actividad fisiológica y los procesos cognitivos. Shatter y Singer, teoría bifactorial de la emoción. Y Mandler, la teoría de la evaluación-discrepancia. Sé que una de las cosas que tiene esta materia, y también hay muchas más materias que lo tienen, es la cantidad de autores y teorías que hay. Entonces tiene cierta dificultad pues acordarse un poquillo de todo. Simplemente intentar entenderlo. Intentar entender qué hace cada uno y luego pues los nombres pues ya es cuestión de darle. Y ir acordándose, utilizar mnemotecnias. O simplemente pues hay gente que ya tiene cierta facilidad también para la memoria y para simplemente incluso como una memoria fotográfica y quedarse bien. Pero los que no tenemos ningún tipo de ventajas y genética increíble, pues cada uno que lo vaya mirando como pueda. Simplemente pues mira, Marañón y Mandler empiezan por M los dos, entonces Shatter y Singer los dos son por S, entonces podéis hacer algún tipo de cosa con eso. Vale. Teorías cognitivas de la valoración, el appraisal. Arnold propuso primacía de los procesos valorativos situacionales en la aparición de la emoción. Apreciación, juicio evaluativo directo sobre un objeto. Puede ser bueno, malo, placentero, peligroso. Una apreciación. Todos sabemos lo que es una apreciación de algo. Vale, luego Scherer, teorías cognitivas de la valoración, el appraisal. Importante.
Para clasificar los distintos enfoques, creó 4 aproximaciones teóricas. Criterios, que son pues, características, significado, habilidad para hacer frente a una consecuencia, compatibilidad con valores personales y sociales. Luego, atribuciones, Weiner, atribuciones internas o externas. Temas y por último, significados. Vale. Dentro de estas teorías cognitivas de la valoración, la Praisal, vimos a Arnold, que acabamos de decir, y Scherer, el tema de las teorías cognitivas de la valoración, la Praisal, con estas 4 aproximaciones teóricas. Luego, ¿a quién teníamos? ¿A qué tendríamos? Perdón. A Lazarus. Lazarus, teoría cognitiva motivacional relacional de las emociones. Teoría cognitivo-motivacional relacional de las emociones. Las emociones se diferencian en función de los patrones característicos de procesos de valoración cognitiva. Valoración primaria y valoración secundaria. Valoración primaria, relevancia personal de los acontecimientos, y valoración secundaria, recursos de afrontamiento de la persona. Scherer, modelo de chequeos secuenciales, hizo también. Para la diferenciación entre las emociones, y SEAM, que nos aparece aquí. ¿Qué tenemos? Subsistema de la información. Determina probabilidad de ocurrencia de estímulos como su novedad. Subsistema de soporte, función y valorar, estimulación placentera, aproximación o no evitación, regulación homeostática del organismo y búsqueda de energía, un sistema nervioso autónomo, soporte. Subsistema ejecutivo, decidir y preparar acciones y planes conflictivos, lo que sería con el sistema nervioso central. Y el subsistema de acción, que es una función comunicativa, informando sobre la reacción y las intenciones. Sistema nervioso somático. Entender sobre todo estas 3 diferencias, pero bueno, es subsistema de la información, de soporte, ejecutivo y de acción. Soporte, sistema nervioso autónomo aquí, ejecutivo, sistema nervioso central, y de acción, que sería más bien una función comunicativa de informar sobre ciertas reacciones o intenciones, el sistema nervioso somático. Por último, nos meteríamos con la inteligencia emocional. Aquí, a la mayoría que le interesa un poco el tema, conocerá pues el libro de Goldman, mítico ya desde hace unos cuantos años, no sé si lo sacó al final de los 90 o por ahí. Pero bueno, inteligencia emocional de Goldman. Inteligencia emocional, la habilidad para percibir, valorar y expresar las emociones adecuadamente y adaptativamente. Habilidad para comprender emociones y habilidad para regular las emociones propias y de otros. 4 habilidades básicas fundamentales. Tendríamos la percepción de las emociones, facilitación emocional, comprensión emocional y regulación emocional. Percepción de las emociones, habilidad para percibir emociones. Facilitación emocional, habilidad para generar, usar y sentir las emociones como necesarias para comunicar sentimientos o utilizarlas en otros procesos cognitivos. Comprensión emocional, habilidad para comprender la información emocional. Y luego tendríamos la regulación emocional, que es la habilidad para estar abierto a los sentimientos. Esas serían las 4 habilidades básicas fundamentales. Vale, pues este sería el resumen del tema 1, que básicamente son así, son unos media horita o por ahí por resumen. Sí, mira, 28 minutos. De cada tema. Es útil. Si simplemente, aunque os hayáis leído el libro una vez y os falten cosas o penséis que no os acordáis, después mirando esto os dais cuenta de que sabéis más de lo que en apariencia se cree. Entonces simplemente es repasar un poquillo las cosas importantes, porque además, a mi juicio, lo mejor que se puede hacer es eso, es leer el libro de primeras, luego repasarlo y a la vez hacer, sin duda eso es desde luego que es lo mejor, las preguntas de exámenes anteriores. Con el tema del AVES hay ciertas materias que remodelan sus exámenes, por ejemplo, no vuelven a poner ningún tipo de pregunta de otros exámenes anteriores y demás. Pero aunque no sea así, sirve igualmente mirar los exámenes, porque veis un poco la idea de cómo hacen ellos, que después cambien 1 o 2 cosillas, acaban preguntando básicamente lo mismo. Solo que hay materias, pues por ejemplo psicobiología y demás, que no es igual, no son las mismas preguntas ni mucho menos, es lógico por otra parte. Pero hay materias como esta, por ejemplo, de emoción o otras, donde sí que acabas viendo cierta repetición, ya que por ejemplo en el tema 1, si sabes que hay 7, 8 o 10 autores que se están remarcando, más tarde o más temprano acaban repitiendo algunos. Entonces es quedarse un poco con eso. Por ejemplo, James y Lange, George, todas las de Jersey Dodson y demás, esas son muy, 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 muy famosas.
y acaban preguntando algo sobre ellos. Si no es una cosa de arriba, es una de abajo, es una de medio, es lo mismo. Y luego esta parte de aquí, de amígdala, cortes prefrontal y demás, estas cosas también se preguntan mucho. Simplemente es ir repasando un poco a poco y ya está. Yo ahora hasta el viernes, creo que es el viernes el examen, acabaré subiendo pues todo, lo repaso entero con vosotros y ya está. Si total lo iba a hacer igual, para mí, por el mero hecho de repasarlo, pues no me cuesta grabarlo. Aunque ya voy cansado de grabar tan a menudo, porque parece que no, pero si todos los días grabas 1 hora o 2, pues es igual de útil. O sea, a mí me resulta muy útil, pero a veces quieres repasar sin tener que gritarlo o hablarlo. Entonces, bueno, de todos modos lo haré los 9 temas de repaso, de resumen, y los iré subiendo a lo largo de hasta el viernes. Pues ahora un poco por la mañana, ahora dentro de otro rato subiré el tema 2, luego el 3, así hasta el 9, si no recuerdo mal que hay. Así que bueno, lo dejamos por aquí y hasta dentro de un ratito. Chao, chao.